La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. Mi nombre es Leonardo y te doy la bienvenida al cuarto video de la serie sobre preguntas de la Iglesia Católica Romana, sus doctrinas, prácticas y enseñanzas. Nuevamente recordarles que no odiamos a los católicos y que nuestra intención es iluminar, mostrar y señalar lo que la palabra de Dios dice en comparación con lo que dice la Iglesia Católica. Dice la pregunta: ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica Romana? Analicemos este tema y vayamos un poco a la historia. Bienvenidos nuevamente y comencemos. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María, o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora y mediadora. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de la tradición eclesiástica y la Escritura. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles como están registrados en el Nuevo Testamento, hay que preguntarse entonces cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos que positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, además que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar al cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. De ese modo, las creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes. Primero, el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teóctocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no la hubieran adoptado. Las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Segundo, el mitraísmo era una religión en el Imperio Romano del I hasta el V siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo en el Imperio Romano, fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro. Y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagía, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas.
Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor o la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la Cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocida ahora como la Misa Católica o la Eucaristía. Tercero, la mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular, o considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón romano, panteón que es la totalidad de los dioses. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Cuarto, la supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia de todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que muchos otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, Pontificius Maximus. Se pueden dar otros muchos ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, efectivamente la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro fue el resultado: la más dominante forma de apostasía del cristianismo, del verdadero Evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Iglesia Católica Romana cumplió y cumple este versículo a la perfección. Pero ustedes que me escuchan, lo más terrible es que la Iglesia de Jesucristo, el verdadero cristianismo, ha permeado sus enseñanzas y también se ha vuelto a la apostasía, lamentablemente, en los últimos tiempos. Destacamos, por supuesto, que aún hay sana doctrina en algunas denominaciones cristianas, y somos promotores de la sana doctrina. Hasta aquí esta respuesta, amigos. Esperamos que abras tu mente y entiendas la verdad. Seguiremos, por supuesto, con más videos sobre la serie. Una vez publicado este video estará disponible la lista de reproducción de los videos sobre la Iglesia Católica y de ahí en adelante añadiremos cada video de esta serie a dicha lista.
Gracias por tu tiempo con nosotros, gracias por edificar tu vida. Por favor, deja tu comentario con respeto, con argumentos y con citas bíblicas para que los debates sean de altura. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal, déjame un me gusta en la manita azul, visítanos en Facebook, Twitter e Instagram, interactúa con nosotros en las redes sociales, no olvides dejarnos tus preguntas para responderlas en un video. Y si realmente quieres que hagamos esa pregunta, por favor recuérdanoslo constantemente, ya que son muchos los comentarios que recibimos diariamente. Bendiciones, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.